Ya. Muy buenas tardes a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Guadalupe Kelvisaya y soy auxiliar del grupo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el balance de reacciones redox eh, básicas y ácidas. ¿Ya? En esta ocasión, a ver, en nuestro pequeño enunciado que nos dice más que todos los compuestos, tenemos el hidróxido, ¿no? En este caso vamos a resolver una reacción básica. Bueno, a ver, tenemos el cromato de sodio, amoníaco, cloruro de sodio y agua en reactivos y en productos cloruro crómico, nitrato de sodio y hidróxido de sodio. Vamos a escribir nuestra reacción química y va a ser esta. Va a ser el cromato de sodio, este que está con su valencia más 6, el amoníaco, el cloruro de sodio, el agua, el cloruro crómico, el nitrato de sodio y el hidróxido de sodio. Bien, primeramente para resolver estos ejercicios por ion-electrón, es muy importante que nosotros hagamos la evaluación de la carga con la que está, pero también con las valencias. ¿Para qué? Vamos a evaluar quiénes se reducen y quiénes se oxidan. En aquí. Para evaluando este compuesto, tenemos el sodio que está con más 1, el cromo que está trabajando con más 6, porque más 6 más 2 es 8, dividido entre 4 es, dividido entre 2 es 4, ¿no? El oxígeno con menos 2, su valencia. En este caso, el amoníaco está con menos 3 y el hidrógeno con más 1. Después tenemos aquí el sodio con más 1 y el cloro con menos 1. El agua generalmente tiene carga 0. En este caso, el amoníaco también tiene carga 0, pero para ver cuál es el comportamiento que está sucediendo del amoníaco y el nitrato, porque vamos a evaluarlo, vamos a poner la valencia, ¿ya? A ver, siguiente. Tenemos el cromo más 3 en aquí, que está con el cloruro crómico, con el que está como un metal, entonces está con su máxima valencia del metal, que es más 3. Y el cloruro con menos 1, ¿no? Sodio más 1, el nitrógeno con más 5, porque es nitrato, y menos 2 el oxígeno, el sodio también con más 1 y el oxidrilo con menos 1 su valencia. Ya, una vez que ya tenemos nuestras valencias, vamos a identificar quién se reduce y quién se oxida. En este caso aquí tenemos el cromo que está pasando a cromo más 3, de más 6 a más 3. Entonces está perdiendo valencia, se está reduciendo. También en aquí tenemos el amoníaco, de menos 3 a más 5. Está ganando valencia, ¿ya? Está yendo desde menos 3 y es como si subiera por el menos 2, por el menos 1, pasa por el 0, pasa por el más 1, por el más 2, por el más 3, por el más 4 y llega al más 5. Entonces está ganando valencia. Ya. Tenemos el sodio que no cambia de valencia, el cloro tampoco y el agua tampoco. Ya. Entonces, vamos a plantear con nuestras flechitas quién se oxida y quién se reduce. Teníamos que el cromo se reduce, ¿no? Y el amoníaco se oxida porque está ganando valencia. Y el cromo está perdiendo valencia, entonces se reduce. Ya, una vez que identificamos, tenemos que ionizar. Ionizar significa que nosotros vamos a separar el metal con la sal, en este caso, o en este otro caso vamos a hablar cómo lo vamos a hacer, y en estos también. A ver, aquí va a ser 2 veces sodio positivo, va a ser como el más 1, se sobreentiende el 1. El cromo va a ser el radical cromato, ¿a ver? Porque está con más 6. Radical cromato se va a ionizar de esta manera. El amoníaco va a quedar como carga 0. ¿Por qué? Se lo considera un compuesto covalente. Entonces, por eso se queda con carga 0. No vamos a mantener el más 3. No, 0. Ya. En aquí tenemos, ionizando tenemos el cromo más 3. No hay nada que lo multiplique, no tiene un subíndice. Ya entonces no lo vamos a multiplicar.
y el cloro menos 1. Y aquí tiene su subíndice 3, entonces lo multiplicamos. 3 veces cloro menos 1. Radical cloruro, ¿no? A ver, después, ¿qué más? Vamos a ionizar el nitrato, ¿no? El nitrato de sodio. El sodio más 1 se queda de esta manera y el nitrato va a ser el radical nitrato. Ya. Entonces, ya tenemos ionizado, vamos a plantear nuestras semireacciones. ¿Ya? Nuestras semireacciones se van a conformar por quién se oxida, quién se reduce. En este caso aquí estamos quién se reduce, porque estamos yendo desde el radical cromato hasta el radical, bueno, el cromo más 3. ¿A ver? Entonces, tenemos que va de esta manera y también el amoníaco va a radical nitrato. Ahora, nosotros cuando estamos haciendo nuestras semireacciones tenemos que igualar. Aquí tenemos un cromo y aquí tenemos también un cromo, pero aquí tenemos aguas. Ay, no, perdón, oxígeno, ¿ya? Entonces, si tenemos oxígenos, como estamos en una reacción básica, tenemos que resolverla de distinta manera. A ver, si tenemos oxígenos de este lado, vamos a sumar las aguas de este lado, ¿ya? Vamos a sumar la misma cantidad de aguas. Tenemos 4 aguas y están con su carga de 0, ¿ya? Y para este lado tenemos que igualar lo que es los oxidrilos, ¿ya? En este caso va a ser el doble. 4 aguas, el doble va a ser 8 oxidrilos, ¿ya? Ahora, para el amoníaco. En este caso vamos a hacer lo mismo. Donde está el oxígeno, vamos a multiplicar el doble, ¿ya? El doble. En aquí hacíamos la misma cantidad, ¿no? Pero en este caso, aquí tenemos hidrógeno. Entonces tenemos que evaluar también este hidrógeno que tiene, ¿ya? Si nosotros pusiéramos aquí 3 aguas, entonces vamos a tener 6 hidrógenos. 6 oxidrilos, ¿no? 6 oxidrilos más este 3 va a ser 9 oxidrilos, 9 hidrógenos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? A ver, otra vez. Si nosotros tenemos aquí, si pusiéramos la misma cantidad de aguas que oxígenos, o sea, va a ser 3 aguas, y en aquí vamos a poner el doble, 6 oxidrilos, en aquí vamos a tener 6 hidrógenos, más los 3 va a ser 9 hidrógenos. Entonces, en aquí ya no va a cuadrar. Ya no vamos a tener 6 hidrógenos. No vamos a tener 9 hidrógenos. Vamos a tener 6. Entonces, en ese caso, cuando aquí tengamos un hidrógeno, tenemos que tener cuidado. Al menos para este caso del amoníaco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a multiplicar por 2. Vamos a multiplicar y vamos a tener el doble de aguas. Vamos a tener 6 aguas por este lado del oxígeno y en aquí, como ya tenemos el hidrógeno, vamos a tener 9, ¿ya? 9 oxidrilos. Nada más y con eso ya está igualado. Tenemos aquí 9 oxígenos y aquí hay 6 más 3, 9. En este lado tenemos 9 protones más 3, 12. Y en aquí tenemos 6 por 2, 12. Entonces con eso ya está igualado. Nitrógeno, nitrógeno está igual con subíndice 1. Ya. Entonces, como ya está igualado, lo siguiente es evaluar la carga de la semireacción. De esta reacción que se está reduciendo, ¿cuál será la carga? Tenemos 4 por 0 es 0. Del 0 menos 2, su carga de aquí es menos 2. Entonces va a ser menos 2. Y en este lado de derecho vamos a tener la carga más 3. 8 por menos 1 va a ser menos 5, ¿no? Entonces, de menos 2 hasta menos 5 tenemos 3 electrones.
Ya. Siguiente. Tenemos 9 por este menos que se sobreentiende que es 1. 9 por menos 1, menos 9. La carga del amoníaco es 0. Entonces aquí tenemos menos 9. El nitrato tiene menos 1 y aquí la carga del agua es 0. De menos 9 hasta menos 1 hay 8 electrones. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a sacar estos electrones y lo vamos a multiplicar para poder eliminar los electrones. Vamos a multiplicar toda esta ecuación por el número de electrones que está aquí. Se cruzan. Entonces, vamos a multiplicar, esta semireacción vamos a multiplicar por 8 y esta semireacción por 3. A ver, ¿qué sigue? Tenemos aquí 8 por 4, 24 aguas. 8 por el radical cromato, 8 radicales cromatos. 8 por 3, 24 electrones, ¿no? 8 por el cromo más 3, 8 cromo más 3. 8 por 8, 64 oxidrilos. Siguiente. Tenemos aquí, lo vamos a multiplicar igual. Vamos a tener 3 por 9, 27 oxidrilos. 3 por el amoníaco, 3 amoníacos. 3 por el 8, 24 electrones. 3 por el nitrato, 3 nitratos. 3 por 6, 18 aguas. Entonces, ya tenemos nuestras dos semireacciones, podemos simplificar los electrones. Ambos electrones se simplifican. Y noten, aquí tenemos aguas y aquí también tenemos aguas. Y están de manera cruzada. Es como que si esta pasara aquí, esta agua se va a restar. ¿No ven? Entonces hay que restarlo. Estas 18 menos 24 va a ser 6 aguas. Aquí también tenemos oxidrilos. De este lado tenemos oxidrilos y de aquí también. 27 menos 64 va a ser 37 oxidrilos. Ahora vamos a ordenar toda nuestra ecuación química que nos da resultado de ion de electrón. Tenemos 8 radicales cromato más 3 amoníacos más 6 aguas. Tenemos como flecha de reacción 8 cromo más 3 más 3 radicales nitrato más 37 oxidrilos. Ya. Una vez que tenemos la ecuación ya balanceada, tenemos que poner nuestros números estequiométricos en cada compuesto de nuestra reacción química. A ver, aquí nos ha salido que tenemos 8 radicales cromatos. Aquí tenemos un radical cromato. Entonces le ponemos 8. Siguiente, tenemos 3 amoníacos, aquí vamos a poner 3. El cloruro de sodio no entra en reacción, entonces vamos a dejarlo para el final. El agua, tenemos 6 aguas, pero estas aguas van a depender mucho de estos hidrógenos y también aquí hay 37. Lo vamos a dejar para el final, el agua, ¿ya? Siguiente, flecha de reacción, tenemos el cromo más 3, nos dice 8. Aquí tenemos 1, le ponemos el 8. Siguiente, tenemos 3 nitratos. Aquí tenemos un nitrato, 3. Y aquí tenemos un oxidrilo, 37. Ya. Ahora, para el sodio vamos a evaluar. Aquí tenemos 8 por 2, 16. Y aquí tenemos 3, 37 más 3, 40. 40 menos 16, 24. ¿A ver? No, sí, 24. Entonces va a ser aquí 24 sodios para que se complete con los 40 que hay aquí. Súper, con eso. Ahora los cloros, veremos que no nos esté afectando. Tenemos aquí 24 cloros, no hay más aquí. Entonces aquí vamos a hablar 8 por 3, 24. Y no hay más cloros, entonces están correctos. Ahora, el agua. Podemos evaluar con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? Restarlo, ¿sí? O también por el hidrógeno. En aquí tenemos 37 hidrógenos. Y en aquí tenemos 3 por 3, 9. 9 menos 37, ¿cuánto es? 28. 28 y aquí tenemos un 2.
tiene que ser en total 28. Entonces aquí va a ser 14, ¿no? Entonces con eso ya estaría igualada nuestra reacción. ¿Ya? Entonces de esa manera se resuelve alguna reacción que tenga bases, ¿ya? Si tienen un oxidrilo, tienen que hacerlo de manera contraria cuando quieran igualar en las semireacciones. Entonces, de esa manera ustedes van a tener en sus productos los oxidrilos, si es ese caso. Si digamos estuviese por este lado, entonces ustedes tienen que plantear que en su reacción final les salga en los reactivos los oxidrilos, ¿ya? Entonces, por eso se resuelve de esa manera. A ver, ya. Siguiente. ¿Qué nos dice? Dicromato de potasio más cloruro estanoso más ácido sulfúrico, flecha de reacción, sulfato de potasio más sulfato crómico más sulfato estánico más cloro gaseoso más agua. Vamos a plantearlo. Nuestros compuestos, tenemos que saber, más que todo nomenclatura, tenemos que dominarlo. A ver, nos dice dicromato de potasio. Esto es algo especial, ¿no? Sabemos su fórmula, 227. Ya, el cromo y potasio. Cloruro estanoso. Es estaño, cloro, estanoso, estaría con su valencia, estaño tiene valencia más 2 más 4, ¿no? Entonces va a ser con la menor, porque está con oso, más 2. Y el cloro siempre es con menos 1, entonces por eso pasó como subíndice del cloro. El ácido sulfúrico sabemos que es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Sulfato de potasio tenemos aquí, que es lo mismo, solo aquí reemplaza el potasio. Después sulfato crómico. El cromo está funcionando como metal. Entonces, como es crómico, tenemos el más 2, más 3, ¿no ves? Sus valencias, y más 6 es como no metal. Entonces, aquí vamos a tener el sulfato, el radical sulfato, y el cromo con su valencia va a pasar aquí al 3. Después nos dice sulfato estánico. En este caso sí es un poco especial. En aquí, cuando nos dice estánico, sabemos que su valencia es más 2 más 4, ¿no ven? Entonces, como es ico, sí o sí va a ser el más 4. Entonces, como aquí tenemos una carga del radical sulfato de menos 2, entonces se va a simplificar y aquí vamos a tener 2. Cloro gaseoso se lo representa de esta manera, ¿ya? Con un subíndice 2. Si fuera hidrógeno gaseoso, entonces hidrógeno subíndice 2. Ya, después agua. Vamos a evaluar, como hemos dicho, sus valencias. Potasio más 1, cromo más 6 y oxígeno menos 2. En aquí el estaño está con más 2, el cloro menos 1, aquí el hidrógeno más 1, el azufre más 6 y el oxígeno menos 2. Siguiente, potasio más 1, azufre más 6 y oxígeno menos 2. Aquí el cromo está con más 3, azufre más 6 y oxígeno menos 2. El estaño con más 4, azufre más 6 y oxígeno menos 2 nuevamente. En aquí aquellos compuestos que sean así diatómicos, ¿no? Los conocemos de esa manera, gases diatómicos, siempre se los pone con carga 0. Y a ver, el agua igual, carga 0. Ahora, siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar quiénes están reduciendo, quiénes están oxidando. ¿Quiénes están? A ver, en este caso el estaño. En aquí está con más 2 y aquí pasa con más 4. En ese caso, ¿qué está pasando? Está aumentando valencia. Eso significa que está ganando valencia, se oxida. ¿Lo ven? Se oxida. Siguiente, a ver, el cromo. Está yendo de más 6 y aquí con más 3. Está reduciéndose, ¿no? Ya, pero ojito, vamos a ver un caso más. Aquí el cloro está yendo de menos 1 a 0. Está subiendo. ¿Por qué? El menos 1 es negativo. Hasta 0 sube 1. Entonces, en aquí, otro más se oxida. Ya aquí tenemos dos compuestos que se están oxidando. Aquí decíamos que el cromo se reducía, ¿no ven? Entonces, se reduce. Ahora, vamos a hacer lo que hacíamos, lo siguiente que es disociarlo.
Tenemos 2 potasio más 1, radical dicromato, con su carga de -2, ¿no ve? Ya, siguiente. El estaño más 2 y 2 cloruros, porque está con su subíndice, ¿no ve? Siguiente. Flecha de reacción tenemos aquí, de aquí. Tenemos 2 cromos más 3 y 3 radicales sulfato. Siguiente. Tenemos el estaño más 4 y el radical sulfato, 2 radicales sulfato. También el cloro gaseoso, que va a estar con su carga de 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Plantear nuestras semireacciones. A ver, lo vamos a ordenar. Primero vamos a poner a los que se oxidan, ¿ya? Tenemos primero el cloro, vamos a poner. Teníamos aquí el compuesto ya disociado, 2 cloro con su valencia negativa, ¿no? Con su carga negativa. Y después tenemos el cloro gaseoso con su carga de 0. El siguiente era el estaño, ¿no ven? Estaño de más 2 está pasando a estaño más 4. Ya, estos son los que se oxidan. Siguiente, los que se reducen. El radical dicromato pasa a cromo más 3. 2 veces cromo más 3. Ojo, ya. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos que igualar. Ahora, cuando estamos igualando en una reacción que es ácida, ¿cómo la identificamos? Tiene ácidos en sus compuestos. En este caso aquí tenemos sales, ¿ya? Pero aquí tenemos ácidos. Aquí no hay oxidrilos. Entonces no tendríamos que evaluar como base. Tenemos ácido, entonces vamos a hacerlo como siempre lo hacíamos. Como nos han enseñado, tenemos aquí 7 oxígenos, entonces le vamos a sumar a este lado, al otro lado, 7 aguas, ¿ya? Y para igualar los hidrógenos, los protones, vamos a sumar a este lado el doble, ¿no? Lo que está aquí, 7 por 2, 14. Y aquí va a ser 14 protones, ya. Los siguientes, veremos, en aquí tenemos 2 cloros y en aquí hay 2 cloros. Aquí hay un estaño. Entonces no es necesario aumentarles aguas ni protones, ¿no? Entonces vamos a evaluar. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Evaluar cuántos electrones hay. Tenemos aquí 2 por esta carga de menos, va a ser menos 2, ¿ve? Al 0 va a ser 2 electrones, ¿no ve? Después tenemos de más 2 hasta más 4 igual 2 electrones. Ahora, siguiente, tenemos 14 por este positivo, va a ser 14 electrones positivos. Después tenemos aquí menos 2, 14 menos 2, 12. Aquí tenemos 2 por 3, 6. Y este 7 por 0, 0. Entonces, estábamos aquí positivos, ¿no ve? 12 hasta el 6 tenemos 6 electrones, ¿no ve? Ya. Ahora, aquí tenemos 3 semireacciones. ¿Cuál voy a multiplicar? Generalmente hacíamos entre 2 nomás. Ah, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a sumar los electrones del estado que tienes como mayoritario. En este caso tenemos los que se oxidan, ¿ya? Si tuviéramos aquí 2 semireacciones de los que se reducen, entonces vas a hacer lo mismo. Vas a sumar los electrones que tienen. Ya. Volviendo a nuestro caso, tenemos 2 semireacciones que se oxidan. Entonces tenemos aquí 4 electrones. 2 más 2, 4 electrones. Y de esta semireacción en donde se reduce, tenemos 6 electrones, como siempre. Después, tenemos aquí 2 números pares, ¿no? Se puede simplificar. Va a ser aquí 2 y aquí 3. Y vamos a hacer lo que siempre hacíamos. Vamos a multiplicar en forma cruzada. Estos 2 electrones van a multiplicar a esta semireacción. Y estos 3 a estas 2 semireacciones. Vamos a trabajar como si fueran una sola, ¿ya? Entonces, como resultado de que vamos a tener
a los electrones para multiplicar va a ser para estas dos, 3 electrones. Y para esta una sola, 2 electrones. ¿Ya? Ya se han cruzado. Tenemos entonces 3 por 3 estaños más 2 va a ser 3 estaños más 2. Más 3 por 2 cloruros, 6 cloruros. Siguiente. 3 cloros gaseosos, porque lo multiplicado, 3 cloros gaseosos. ¿No ven? 3 por estaño más 4, 3 estaño más 4. Ya. Tenemos, también vamos a multiplicar el número de electrones, 3 por 2, por este, ¿no? Que hemos simplificado, 3 por 2, 6. ¿Ya? Siguiente. Vamos a multiplicar esta semireacción por 2, ¿ve? Entonces va a ser 28 protones más 2 radicales dicromato más flecha de reacción es igual a 2 por 2, 4. 4 cromos más 3 más 7 por 2, 14 aguas. Listo. También vamos a multiplicar el número de electrones que era 3, ¿no ve? 3. 2 por 3, 6. Ambos electrones se van a simplificar. A ver, ¿tenemos aquí algo que se pueda simplificar? ¿Hay aguas aquí? Nada, ¿no? Que se pueda simplificar con esto. Protones por aquí, tampoco. Entonces, ya solamente tendríamos que escribir nuestra reacción final, ¿ya? Y vamos a ver qué números estequiométricos le vamos a poner aquí. Tenemos entonces al final 3 estaños más 2 más 6 cloruros más 28 protones más 2 radicales dicromatos, flecha de reacción, 3 cloros gaseosos más 3 estaños más 4 más 4 cromos más 3 más 14 aguas. Vamos a escribir nuestra reacción química, que es toda esta. Y a ver, vamos a ir poniendo uno por uno. Nosotros habíamos sacado que teníamos 2 radicales dicromatos y vamos a poner nuestros 2 radicales dicromatos. Siguiente. Nos dice 3 estaños más 2 y salía de aquí. Entonces vamos a ponerlo 3. Después nos dice, a ver, el hidrógeno, bueno, los protones van a ir siempre al ácido, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos 2, aquí tendría que ser 14, ¿no? A ver, veremos. Aquí tenemos, a ver, ya 14. Vamos a evaluar al final si está todo completo o hay algo erróneo. Ya. Flecha de reacción. Aquí tenemos al sulfato de potasio, pero este no ha entrado en reacción. Pero, a ver, aquí tenemos 2 por 2, 4. Aquí tiene que ser un 2, ¿no? Porque aquí ya no hay potasio, entonces aquí tiene que ser un 2. Ya. Tenemos aquí el sulfato crómico, ¿no? Y aquí nos dice que tiene que haber 4. Y aquí ya tenemos 2. En aquí ya teníamos 2, entonces aquí tendría que ser un 2, ¿no? Porque aquí no hay más cromos. Entonces aquí va a ser 2. No va a ser 4 como nos dice, ¿no? Porque aquí tiene un subíndice. ¿Ya? Siguiente. Tenemos el sulfato estánico. Y nos dice que tiene que haber 3... tiene que haber 3 estaños. Estaños más 4, ¿no ve? Entonces, aquí nosotros tenemos 1. ¿Hay más? A ver, aquí tenemos 3, ¿no? Entonces, simplemente va a ser 3. Aquí con este ya igual. Después nos dice que tendríamos que tener 3 cloros gaseosos. Con eso serían 6 cloros, ¿no? A ver, este lado tenemos 2 por 3, 6. Y no hay más cloros. Entonces, aquí es 3. Aguas, nos dice que tiene que ser 14 y eso nos va a dar 28 protones y no hay más protones aquí. Y aquí tenemos 14 por 2, 28, ¿no? Entonces va a ser aquí 14 aguas. Entonces con eso ya está igualado, ¿no? Ya tenemos también aquí, está completo. A ver, los azufres, tenemos 14 azufres. De este lado tenemos 3 por 2, 6. 6 más 2, 8. 2 por 3, 6. 6 más 8, 14. 14, 14, ¿no? Entonces está igualado.
Nuestra reacción entonces va a quedar en eso. ¿Ya? Ya. Para la masa equivalente. Cuando nosotros hablamos de la masa equivalente, eh, decimos aquella masa que realmente, que es la masa que realmente va a reaccionar en una ecuación química. Y esta depende mucho de qué es lo que se evalúa. Por ejemplo, en el elemento, un metal, un ácido, un hidroxilo, o bueno, también un hidróxido, ¿no? Sal, una sal ácida, sal básica, o en otros casos cuando hablas también de reacciones redox, ¿ya? Entonces, están hechas por estas formulitas, que es una manera más de resumirlo. Y ya, en aquí también dice de cómo también lo pueden hallar. Y ya, tenemos para un elemento, es la masa equivalente que va a tener un elemento, va a ser su peso atómico sobre su valencia, o masa molar, ¿ya? Sobre su valencia. Por ejemplo, digamos del hierro, más 2. Entonces su peso molecular tenemos que es 55,85. Dividido entre 2, que es su valencia, entonces va a ser 27,93 gramos equivalentes, ¿ya? Para el siguiente, para un metal, entonces es lo mismo, ¿no? Va a ser su peso molecular sobre su valencia. Y ese va a ser su peso equivalente. A ver, algo más. Un ácido. Para un ácido es sobre el número de hidrógenos que tiene, ¿ya? En este caso, a ver, el ácido sulfúrico. Tenemos por peso molecular 98 y tenemos dos hidrógenos que tiene. Entonces va a ser 49. Para un oxidrilo está hecho sobre su número de oxidrilos. En este caso, a ver, tenemos aquí el hidróxido de calcio, ¿no? Su peso molecular es 74, dividido entre el número de oxidrilos, en este caso 2. Va a ser 37. Una sal está más que todo por su carga, y aquí tenemos. En aquí, la sal cuando se evalúa las cargas que tiene. El sodio podemos evaluarlo por el metal o eh, por el radical. En este caso vamos a hacerlo por el metal. A ver, el metal tiene valencia más 1. El 2 por 1 va a ser 2 y esa va a ser su carga, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a dividir entre su carga. Va a ser 142 su peso molecular de todo, sumando sus pesos atómicos, y va a ser dividido entre 2, 71, ¿ya? Igual, aquí pueden evaluarlo por una sal ácida, también está su formulita, que es por el número de hidrógenos restantes. Aquí tenemos solo uno, ¿no ve? Es una sal hidrácida y es como eh, un hidrógeno que no se ha ionizado. Eso es lo que te pide, ¿no? El compuesto. Entonces lo divides entre su hidrógeno que no se ha ionizado. Siguiente, tenemos sal básica, que va a ser lo mismo que los oxidrilos, ¿no? Se va a dividir entre su número de oxidrilos, ¿ya? Siguiente, cuando sea un agente oxidante. ¿Quiénes serán los agentes oxidantes? Los que se reducen, ¿no? Los que eh, pierden valencia y ganan electrones, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a hablar al permanganato de potasio, ¿no? Tenemos, digamos, en un medio ácido, ponemos su peso molecular de todo el compuesto dividido entre los electrones que se ganan. Digamos que en este medio ácido está yendo de más 7 y está yendo hasta manganeso más 2. Está perdiendo, ¿cuántos electrones? 5, ¿no ve? Entonces, sobre 5, ¿ya? Y esa va a ser su masa equivalente. Ahora, el agente reductor, ¿quiénes serán? Los que se oxidan, ¿no ve? Al contrario, ¿no ve? Ya. Entonces, estos son los que ganan, los que se oxidan son los que ganan valencia y pierden electrones. Entonces, en este caso, digamos que el hierro está yendo de más 2 y está subiendo hasta más 3, está ganando valencia.
de 2 hasta más 3 es un electrón. ¿Lo veo? Entonces, vamos a poner su peso atómico sobre ese electrón y nos va a salir su masa equivalente. Entonces, de esa manera ustedes pueden hallar las masas equivalentes de compuestos, ¿no? Tenemos compuestos o también de elementos, dependiendo de qué es lo que les pide.